Bueno, estamos en la parte final ya del capítulo 50 de Génesis, el final del libro de Génesis, donde hemos tomado como base de una rica enseñanza la historia de José, donde nosotros podemos ver la tipología grande, perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación, en la vida de José y en todas las cosas que hemos venido aprendiendo. Y por eso es que para aquellos hermanos que se están sumando recién a esta serie, bueno, aquí en la página de la iglesia, esta misma página que usted está viendo la transmisión, va a encontrar los sermones anteriores que usted puede también estar viendo. Hoy vamos a ver ya la última parte, la muerte de Jacob, la muerte de José en el capítulo 50. Salteando quizás no a propósito, sino por una cuestión de tiempo, pero sí voy a hacer mención del capítulo 49, que es la profecía de Jacob hacia sus hijos, ¿sí? Quienes iban a ser cada uno de ellos luego las 12 tribus de Israel, la identidad justamente de ese pueblo de Dios. El capítulo 49 justamente la palabra dice que llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Entonces lo que podemos ver nosotros es que Jacob apela a la soberanía y el decreto eterno de Dios que le fue revelado, por eso es que él profetiza sobre cada uno de sus hijos y lo que iba a ser en las generaciones de cada uno de ellos, puesto que esa profecía no solo es citada incluso por Jesús, sino que hasta el día de hoy sigue siendo y formando parte de ese canon bíblico, en la cual nosotros podemos ver que hay un Dios principalmente de planes, un Dios de decretos, un Dios que ordena todas las cosas conforme a su voluntad. Así que esta profecía que nosotros vemos claramente nos muestra a nosotros una intencionalidad de poder verla, que es lo que vamos a mencionar en el sermón de esta noche también. Pero voy a tomar lectura rápidamente de el versículo 33 del capítulo 49 y lo que continúa del capítulo 50, haciendo referencia ya a la muerte de Jacob y su sepelio, ¿sí? Acuérdense que él había pedido y había mandado que le jurase justamente José de que sus huesos, su cuerpo no quedaría sepultado allí en Egipto, sino que él quería que lo trajesen de nuevo a la tierra de Canaán y especialmente a una cueva de Magdala, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, donde justamente Abraham había comprado ese campo para ese fin y Jacob quería estar allí, ¿sí? La Biblia nos habla de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y es bueno resaltar esto, los patriarcas fueron ellos tres nada más, no hay más patriarcas, ¿sí? Como no hay más apóstoles y todo lo que hoy pueden estar promoviéndose. Vemos nosotros que justamente era cabeza de una familia grande, una familia que era reconociendo a este liderazgo. Entonces, después de estos tres patriarcas grandes, podemos ver nosotros que la cabeza que es levantada por sobre todas las cosas, por encima de la iglesia, es Jesucristo. Entonces vamos a tener en cuenta nosotros en esta historia justamente la importancia de ver lo que la enseñanza y la palabra nos está dando. Versículo 33. Después que Jacob había hecho ya la profecía sobre cada uno de los hijos y había hecho jurar justamente a José de que cuando él muera iba a ser llevado a Canaán, dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó, ya sabiendo que había muerto, que había fallecido. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, que era el nombre de Jacob, Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Hubo un duelo, hubo un luto allí
por la muerte de Jacob. Y pasando los días del luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar que he aquí yo voy a morir, y en el sepulcro que cavé en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Te ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de la casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y todos a la casa de José, sus hermanos, a la casa de su padre, y solamente dejaron en la tierra de Gosén los niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él los carros de gente de caballo, y los hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, y que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Versículo 11 dice: y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizrahim, que esto del otro lado del Jordán justamente quiere decir llanto grande en Israel. Hicieron pues sus hijos con él según les habían mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, que había comprado Abraham con el mismo campo, la heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Desde el versículo 15 pasa algo curioso que resalta la historia, que lo vamos a hacer mención al final de nuestra exposición. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, se dijeron entre sí: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre antes de su muerte nos mandó diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban ellos. Vinieron también los hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Entonces le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios se encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. ¿Se acuerda que habíamos hablado de cómo José había consolado a sus hermanos explicándole la soberanía de Dios? Vuelve otra vez a hacer mención de que así José los consoló y les habló al corazón. Versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y su casa, la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y fueron criados sobre los ríos de José, las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice ahora. Él hizo jurar a José, entonces hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y me haréis llevar de aquí mis huesos. No van a quedar tampoco aquí mis huesos, sino a la tierra que Dios había prometido. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí termina Génesis, esta bonita historia, donde nosotros estamos escudriñando y estamos viendo principalmente
lo que es el Evangelio en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros inicialmente? ¿Cuál es la primera frase, la primera idea que podemos sacar en esta historia, tanto de José como de Jacob, su padre, muriendo? Porque así termina el libro. La muerte tanto de Jacob como la muerte de José, dos importantes hombres de la historia en el propósito de Dios, nos habla a nosotros también de que algún día nosotros también moriremos y que debemos estar preparados, porque evidentemente la muerte es justamente para recordarnos que el pecado es real y que esto viene desde el Edén por la desobediencia de Adán. Pero a pesar de que somos hombres caídos por el pecado, personas caídas por el pecado, la gracia de Dios se manifiesta en sus planes perfectos para redención, pero también para cumplir sus propósitos y para hacer que sus planes continúen hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a poner fin a esta era, a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo hoy. O sea que hasta que Cristo no venga por segunda vez, no solo Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los personajes que vemos en la palabra son los únicos que tenían participación protagónica, sino que también usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido salvados con un propósito específico para obedecer y cumplir al Señor. Así que no somos espectadores de una tribuna, somos parte de este plan de Dios, de este propósito de Dios, y también nos tiene que llevar a nosotros a poder ver que el Evangelio no es una puerta de inicio, sino que es una constante manera de vivir cada día para recordarnos que siendo nosotros pecadores, Cristo murió para rescatarnos, librarnos y darnos una nueva vida para que de esa forma podamos nosotros cumplir el propósito eterno del Padre. Así que lo que vamos a hacer nosotros en estos dos capítulos, 49 y 50, para poder evaluar y poder examinarlo y extraerle justamente los principios de esta enseñanza, el Evangelio de Jesucristo en Egipto, vamos a hacer dos cosas. Primeramente, resumir lo que vemos en este desenlace de la historia, y luego vamos a sacar el mensaje que encontramos aquí para nuestras vidas también. Así que lo primero que vemos nosotros en el capítulo 49, del 1 al 27, es la profecía de Jacob a cada uno de los 12 hijos, ¿sí? Esto que iban a ser formados luego las 12 tribus de Israel. Pero notemos nosotros que este capítulo 49, primero Jacob llama a todos sus hijos, juntaos, le dijo aquí, y yo declararé lo que va a acontecer en los días venideros. Esa palabra en profecía era obviamente la revelación que Dios les daba y cómo cada uno de ellos como hijos iban a recibir la bendición de su padre y lo que Dios estaba hablando por boca de Jacob. Una de las características que tenían los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, es que ellos bendecían a sus generaciones y le transmitían, les comunicaban la palabra de Dios para que ellos tengan una hoja de ruta cuando tengan que vivir y transitar. Incluso Jacob, hasta el último momento, antes de morir, les decía justamente lo que iba a pasar con el pueblo. Lo ratifica José cuando muere diciendo: en algún momento Dios los va a visitar y los va a sacar de esta tierra y los va a llevar de nuevo a la tierra de Canaán, pues a mí no me van a dejar aquí, yo voy a ir con ustedes aunque sea muerto. Entonces, ¿qué vemos aquí en todo esto? Es que nuestro Padre Celestial nos está mostrando en esta profecía que Jacob lo primero que hace es resaltar la soberanía de Dios, el decreto eterno de Dios y el plan perfecto de Dios. Pero también encontramos nosotros de que no solo es una profecía, sino que en cada palabra que Dios iba hablando por medio de Jacob, se revela como un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que inmediatamente comienza hablando a Rubén, el mayor, y luego seguían Simeón y Leví, y luego seguía Judá, que era por orden de mayor a menor. Ahora, Rubén, el mayor, es descartado. Le dice: tú no serás el primogénito. ¿Por qué? Porque alguien dijo alguna vez de tal palo, tal astilla, ¿no? Un suplantador. Y se acuerdan que Jacob era así, su nombre Jacob era justamente engañador, suplantador. Él engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú.
Bueno, nosotros vemos que la historia en el capítulo 35, después pueden ver ustedes, que dice que Rubén se llegó en una forma oculta, una forma sigilosa, y subió al lecho a acostarse, a tener intimidad con una de las concubinas de Jacob. Y Jacob aparentemente él guardó este secreto hasta este día, porque es allí donde dice, por cuanto hiciste esto, tú no serás el primogénito. Juicio. Hay un día que Dios va a sacar todas las cosas a luz, aunque nosotros tratemos de esconder o decir que no pasó nada. Por eso es que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta hallará misericordia. Y nosotros vemos que, aquí vemos que Rubén el mayor es desechado para no ser él el primogénito. Luego viene Simeón y Leví. Y ustedes, es curioso ver que justamente de la tribu de Leví es la que Dios aparta luego para ser la tribu de los sacerdotes, lo que iban a ministrar, la adoración, la parte espiritual del pueblo. Pero nada más y nada menos la historia nos muestra que estos dos también fueron descartados por la profecía de Jacob, porque se ensañaron violentamente contra, mataron, dice el versículo 5, contra los enemigos, y Dios no le agradó lo sanguinario. El capítulo 49, versículo 7 dice, maldito es su furor, maldito es su furor. Pero sin embargo vemos nosotros de que Dios luego llama a Leví como un pueblo especial de sacerdotes, así que vemos claramente una perfecta expresión del Evangelio, puesto que cómo puede ser que alguien desechado por la manifestación de violencia, de odio, incluso de maldición, termine siendo sacerdote. Bueno, Apocalipsis lo dice eso, nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Eso es una historia maravillosa en cada una de estas cosas. Y Judá, el que seguía, ¿quién iba a ser? Ya estaban 3 mayores descartados. ¿Quién iba a ser el primogénito? Bueno, Judá también era un hombre pecador. Fue el que maquinó y el que pensó de que vendiesen a José a Egipto. La idea fue de él. Pero sin embargo, vemos nosotros que aquí Dios habla a través de profecía y dice que iba a manifestarse en Judá el cumplimiento del nacimiento de la simiente que iba a aplastar la cabeza. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Es primeramente, en este resumen, la profecía de Jacob sobre sus hijos. Luego vemos nosotros ya del versículo 29 al 31 del capítulo 49, lo que se llamaría el testamento de Jacob, o sea, su última voluntad, lo que él pidió y les rogó que jurasen de que iban a cumplir ese último pedido. ¿Cuál era? Justamente que cuando él muera, no quedase sepultado allí en Egipto, sino que fuera llevado a el sepulcro donde estaban sus padres, Abraham e Isaac. Y este testamento, esta última voluntad antes de morir, era específicamente lo que hemos hablado la vez pasada, de que no importa en qué ciudad uno muera, no importa en qué país, no importa en qué lugar o en qué circunstancias, porque ellos fueron llevados a Egipto por causa del hambre, pero no quería permanecer en Egipto porque esa no era su tierra y porque no estaba dentro del pacto que Dios había jurado, que era la tierra de Canaán. Bueno, nosotros también tenemos una identidad, amados hermanos, tenemos un lugar, nuestra patria celestial, nuestra casa celestial, nuestras moradas eternas que el Señor ha preparado, y Él vendrá pronto a buscar a su iglesia para que podamos estar allí. Vemos también nosotros en el versículo 33 del capítulo 49 la muerte de Jacob. Allí dice claramente que después que él acabó de hablar y dar las palabras a sus hijos, se encogió de pie en su lecho, en su cama, y expiró. Y esto nos habla también a nosotros de que allí ese hombre viejo de 147 años de edad muere allí, muere de una forma, en una posición así fetal, como probablemente con dolores, no dice cómo, pero dice que se encogió y murió. Pareciera ser un hombre viejo que, bueno, a veces cuando mueren las personas mayores, los viejos, decimos, bueno, ya era viejo, ya tenía que morir. Y es como que vemos únicamente la parte final
y lo que sucede ya con el maltrato de la edad en el cuerpo físico, de cómo se va deteriorando su salud, su vigor, sus fuerzas, sus carnes, su mente, su visión, la voz empieza a abandonar. Claramente vemos nosotros, y el maltrato del tiempo por causa del pecado lo vemos allí. Pero este no era cualquier hombre, este hombre era un hombre que tenía una tremenda historia sobre su espalda. Y conocemos, es cuestión de que usted vuelva a leer la historia de Jacob, y el pico o el clímax justamente de su historia es que este hombre, huyendo justamente por lo que había suplantado, había engañado a su padre, haciéndose pasar por Esaú, y Esaú que lo quería matar, lo estaba buscando, este hombre suplantador, Jacob, cambia el nombre no por él, sino por un evento que fue único, que vemos en la palabra, que luchó con Dios. Luchó con Dios. Y él sabía que era una batalla que él necesitaba, porque él lo que quería era el perdón, lo que él quería era la restauración. Por eso él le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y este hombre tiene muchas cosas a través de su historia, y cómo nosotros podemos ver realmente de que no era simplemente la muerte de un anciano, sino la muerte, el fallecimiento de un hombre que vivió, cumplió y que experimentó la soberanía de Dios en sus decretos eternos, en sus planes y propósitos eternos, no importando lo que él haya hecho, sino lo que Dios iba a hacer en su vida. Bendito es el nombre del Señor, que ninguno de nosotros morirá de una forma desgraciada, porque la gracia nos alcanzó, porque la gracia es la que nos bendijo, porque nosotros estamos siendo movidos por el propósito eterno de nuestro Padre. Aunque pareciera que no estamos haciendo nada, aunque pareciera que luchamos nosotros con las adversidades y las penas propias que nosotros tenemos, ninguno de nosotros morirá sin haber cumplido el propósito eterno de nuestro Señor. Así que, ¿qué encontramos también acá? Encontramos no solamente la profecía, el testamento y la muerte, sino vemos ya en el capítulo 50 el duelo de los 40 días que duraba la ceremonia del embalsamamiento, como una costumbre, como una tradición justamente de los egipcios. Allí José les pidió a los médicos que embalsamaran a Israel, a su papá, y le dice justamente: yo quiero que él sea embalsamado, porque ya estaba en la mente de él de que tenía que ser llevado a la tierra de Canaán, y el embalsamarlo era conservarlo para que no se deteriore en la putrefacción de su cuerpo, sino que él pueda estar listo para ser trasladado justamente a la sepultura donde él quería, en la tierra de Canaán. Así que, mis hermanos, aunque este cuerpo se va deteriorando, este hombre exterior se va deteriorando, el interior se renueva cada día. Nosotros estamos vivificándonos cada día en Cristo Jesús, mis hermanos. Así que esto nos garantiza a nosotros entrar a la tierra nueva, a la gloria misma del Señor, con un cuerpo glorificado, pero con la esencia de nuestras almas redimidas y salvadas por el Cordero de Dios. Y lo que vemos después, ya en el capítulo 50, del versículo 7 al 14, es la sepultura de Jacob, allí en la cueva de Macpela, donde él quería estar. Vemos nosotros que José le dice a Faraón, le pide autorización, él era el segundo, y Faraón le da el permiso, y va con una gran compañía, y el llanto era tan grande, pero Jacob es sepultado en ese lugar hasta que ellos volvieron a Egipto. La historia pareciera ser que de pronto se achica y de pronto saca lo más importante de lo que queda, porque dice desde el versículo 15 hasta el versículo 26, ya relata la muerte de José. Y uno de los puntos más sobresalientes es encontrar que después de que muere José, los hermanos dice: ahora que murió nuestro padre, le tenemos miedo a José, porque probablemente él nos toleraba porque estaba nuestro padre vivo, y nos bendijo y nos dio alimentos y nos cuidó porque estaba nuestro padre vivo. Entonces ellos dijeron: ahora José nos va a dar el pago, le vamos a conocer el diente al león. Seguramente que ellos ya estaban asustados pensando de que ahora iba a haber la venganza de José. Así que recurrieron a una mentira, porque en ningún lado de la Biblia dice que Jacob le encargó justamente diciendo que le den ese mensaje.
Ellos dicen que se pusieron de acuerdo y enviaron a decir a José: tu padre nos mandó antes de la muerte diciendo, te ruego que tú perdones a tu hermano. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban confesando justamente nuevamente. Por eso es que José se quebranta al oír la confesión y él los consuela otra vez, los consuela y le dice: no temáis, no temáis. Ustedes realmente pensaron lo mal contra mí, pero Dios ha cambiado todo esto para provecho, para nuestro bien, para todo lo que ustedes ven ahora. Así que no tengan miedo. Yo al contrario los voy a sustentar, los voy a cuidar y los voy a hacer con las generaciones venideras, porque ellos estuvieron 400 años allí en Egipto. La historia continúa y es apasionante. En Éxodo, especialmente de la liberación que trae Dios con mano poderosa utilizando a Moisés. Pero esta historia es maravillosa porque encontramos en este resumen cosas para meditar y para que usted, hermano, haga su devocional y pueda ver en cada uno de estos capítulos la maravillosa obra del Señor. Así que ese es el primer punto, es el resumen del capítulo, de los dos capítulos 49 y 50 ya del final de la historia, en la cual nosotros tenemos que ver que termina José anunciando proféticamente de que un día Dios lo iba a visitar. Él dice: yo voy a morir, acá voy a morir en tierra de Egipto, pero un día Dios los va a visitar y Él los va a llevar a la tierra que juró vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, ustedes me van a llevar allí, van a llevar mis huesos para allí. Era justamente lo que termina esta historia. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros de esta historia? ¿Qué es lo que podemos extraer? ¿Cómo podemos nosotros tomar de esta historia sin caer otra vez en la interpretación, o evitar caer en la tentación de la interpretación solamente de principios morales, sino que debemos ver nosotros de que hay un mensaje en la palabra y hay un mensaje en esta historia que redondea todo lo que vivió Jacob, incluso José. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en esta historia? ¿Dónde podemos ver el Evangelio sin forzar las Escrituras, sino que en la misma palabra poder nosotros deleitarnos, que esto también es para nosotros y que es aplicativo en el tiempo que nos toca vivir hoy? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, primero vamos a ver el Evangelio. Y luego vamos a ver nosotros cómo es la vida del cristiano que aplica ese evangelio diariamente. Entonces, ¿dónde vemos el evangelio nosotros aquí? Primero vemos en el plan de salvación de Dios a través de toda esta historia. Y claramente vemos de que aquel José, un niño de 16 años, amado por su padre, odiado por sus hermanos, y que de pronto había recibido un vestido de colores como muestra del amor, vemos nosotros de que sus hermanos no lo soportaron, lo odiaron y que planearon matarlo. Claramente ya hemos hablado de la similitud que tiene esta historia con la historia de nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo que nosotros podemos ver es que Dios, a causa de su soberanía y su plan perfecto, va desarrollando esta historia en un cumplimiento de salvación, de redención, porque esta historia es una historia de redención, es una historia de salvación. ¿Y qué vemos aquí? De que José fue preso a la cárcel, Faraón tuvo un sueño, venían los hechiceros, los adivinos, no sabían. José les revela el sueño de parte de Dios y su interpretación les da consejo, y lo que vemos es maravillosamente cómo de la cárcel llega al trono y cómo ordena todas las cosas perfectamente, y cómo hace verdaderamente Dios que a través del hambre que había en toda la tierra, su papá Jacob con todos sus familiares, sus hermanos, vengan a Egipto, y allí está la salvación manifestada hasta el día de su muerte. José y Jacob murieron y la generación de sus hermanos murieron en Egipto sin faltarle nada. Esto nos habla de un plan de redención, porque la Biblia todo habla de la redención. Nosotros lo podemos ver visto en Génesis, también en la historia de Adán y Eva, como inmediatamente Dios profetiza la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Vemos nosotros también la historia de la redención en el altar de Abel.
Vemos nosotros la historia de la redención en el arca de Noé, es una historia de redención, salvados de un juicio de Dios. Y así podemos ver en cada una de las historias la historia de la redención, el Evangelio de Jesucristo en cada una de las historias del Antiguo Testamento apuntando a la cruz y del Nuevo Testamento glorificando el cumplimiento de cada una de las profecías. Así que lo primero vemos nosotros es un plan manifestado en la historia de la humanidad de cómo Dios siempre estuvo diciéndoles: yo quiero salvar, yo vengo a salvar, siempre. También vemos nosotros en las promesas dadas a Abraham, ratificadas a Isaac y a Jacob. Las promesas no son simplemente promesas, sino que en Cristo son el cumplimiento. Pablo dice en Gálatas 3:16 justamente, porque a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a su simiente, lo cual es Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Pero ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es la promesa que hizo Dios a Abraham y que ratificó a Isaac y que volvió a ratificar a Jacob y que comenzó en Jacob a verse ya el cumplimiento de todas estas cosas? Es que primero Él prometió una gran tierra nueva prometida. Abraham salió de Ur de los Caldeos y dice, por la fe salió sin saber a dónde iba. Pero vemos nosotros que Dios le prometió una tierra prometida, una bendita tierra, esa tierra que según los informes de los espías Josué y Caleb era una tierra que fluye leche y miel, una tierra de gran bendición. Bueno, esa tierra geográficamente existe, pero no es allí donde hoy nuestros ojos apuntan, sino que ese Canaán prometido es Cristo Jesús. Él es nuestra tierra, nuestra ciudad deseada. Él es el lugar donde nosotros anhelamos vivir. Por eso es que vemos nosotros de que Canaán ya era un cumplimiento. La tierra prometida para José ya estaba allí, el lugar donde él dijo, aunque sea muerto me van a llevar allí, porque ese es el pacto que Dios hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. No solo había la promesa de una gran tierra, sino había la promesa de un gran pueblo. Acuérdense que Dios sacó a Abraham a que contase las estrellas si podía, o contase las arenas del mar, pero no pudiendo le dijo, así haré de ti una gran nación. Mis hermanos, al final de toda la Biblia, llegando a Apocalipsis, Juan recibe por revelación que de todos los redimidos de la sangre del Cordero eran de toda tribu, lengua y nación. Su número era de millones de millones. Mis hermanos, nosotros somos un gran pueblo de Dios, millones y millones de redimidos por la sangre de Jesucristo. Así que tenemos la promesa y el cumplimiento. Por eso hay evangelio aquí, de que hay una patria celestial, una gran ciudad. Hay también un gran pueblo en la cual nosotros podemos ver que ya para Jacob ya eran 70 de familia. Y esos 400 años sirvió ¿para qué? Para que se multiplicasen de tal manera que Éxodo capítulo 1, el nuevo faraón que no conocía a José y empezó a ver los hebreos, dijo, wow, este pueblo es grande, es más fuerte que nosotros, es muy numeroso. Y ese pueblo está mostrado de que se sostuvo por la palabra de Dios, por la promesa y el cumplimiento de Dios de todas las cosas. Así que había promesa de una tierra nueva, tierra prometida, había promesa de un gran pueblo, pero también iba a llegar la promesa de un gran rey. El rey prometido, el libertador prometido, ese rey de gloria, el que iba a tener gobierno eterno, que iba a gobernar sobre su pueblo en su tierra prometida. Y claramente vemos nosotros de que todo apunta justamente a Jesucristo. José en gobierno representa a Jesucristo también en gobierno. Y por eso es que vemos el Evangelio en el concepto de el plan de salvación y vemos también en las promesas. Ahora, estas promesas es muy importante, por eso que decía que en el capítulo 49 decía, hemos descartado en la profecía a Rubén y a Simeón y a Leví. O sea, ¿quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el primogénito? ¿Quién iba a ser el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iban a ser justamente el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente? Bueno, justamente Judá, que su nombre significa alabanza. Judá
Aquí en el capítulo 49, versículo 10, en la profecía que está diciendo Judá, te alabarán tus hermanos, está diciendo justamente que él es cachorro del león, Judá, por eso es que Jesús es el león de la tribu de Judá, Judá es el cachorro del león. Pero dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Está hablando que ¿quién va a ser el que va a cumplir o va a recibir el cumplimiento de la promesa del rey? Bueno, Judá, porque de Judá iban a ser el que iba a gobernar, el que tiene el cetro, el que tiene el gobierno. Jesucristo es de la tribu de Judá, Él es el león de la tribu de Judá. Por eso dice el legislador, será el que pone las leyes. Y también dice hasta que venga Silo. Y esta palabra es curiosa porque esta palabra Silo justamente significa gobernante. Silo significa gobernante, hasta que venga el gobernante. Judá será cuna, será el que va a cuidar, el que va a tener en su seno al que venga a gobernar. Y Silo no solo significa gobernante, sino que también significa reposo, significa tranquilidad. Mire, mi hermano, yo no sé qué opina usted, pero si en un país tenemos un gran gobernante, a mí me da tranquilidad y me da reposo. Cuando José se levantó como un hombre sabio de parte de Dios para gobernar los años duros que venían en Egipto, todos estaban conformes porque confiaban en su palabra, por eso es que hay tranquilidad y hay reposo. Jesucristo es el Rey de Reyes, es tu Rey, es mi Señor, y por eso es que Él mismo dice claramente, venid a mí y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro reposo, en Él nosotros estamos confiados. Él es nuestro refugio en la tempestad, Él es nuestro castillo fuerte a quien el justo correrá y será levantado. Por eso es que nosotros podemos tener paz en Jesucristo, porque Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Él es la puerta del redil, Él es el que busca la descarriada. Jesucristo es el Señor, el Rey de gloria que prometió que su iglesia no iba a ser destruida, que las puertas del Hades no iban a prevalecer, que Él está edificando su iglesia, y también profetizó diciendo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos aflicciones, claro, si Jesús lo dijo, pero Él dijo, confiad, porque Silo vino, Él es Jesús, Él es el gobernante, el que trae paz, el que trae reposo, el que trae tranquilidad. Por eso dice, hasta que venga Silo, y a Él se congregarán los pueblos, de todo pueblo, de toda tribu, vendrá a postrarse delante del único Rey, Dios poderoso y soberano. Qué bendito evangelio. Todo apunta a Cristo, todo habla a Cristo. Hasta dice justamente de que entrará atando la vid en su pollino. Quien entró en un pollino, todas las profecías hablan de Él, Jesucristo, aquel humilde que caminó en este mundo, fue exaltado por el Padre hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Bendito sea nuestro Señor. Y no solo por el plan de salvación y no solo por sus promesas, sino también por el cumplimiento de Dios en la vida de José, en cada cosa que Él dijo que iba a acontecer. Así nosotros debemos estar tranquilos, que nosotros no estamos viviendo nuestra vida al azar. Lo que estás viviendo hoy, hermano, lo que nosotros estamos viviendo hoy, lo que estamos pasando en el mundo entero, hay un Dios soberano que tiene un perfecto control soberano y que decretó todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo. Nada puede alterar los planes de Dios y pronto sabremos por qué lo hizo el Señor. Aprenderemos de su disciplina, aprenderemos nosotros de que fuimos probados para saber qué había en nuestro corazón. Aprenderemos nosotros, mis hermanos, si fuimos fieles en medio de las dificultades, o si nosotros seremos como el pueblo de Israel que encendieron sus propias antorchas y abandonaron la luz del Señor para alumbrarse ellos por sus propias antorchas. Mis hermanos, es necesario que nosotros veamos que el cumplimiento de cada cosa habla principalmente de la profecía del Señor.
Lo último que quiero tratar es la vida cristiana aplicada por este evangelio. Necesitamos nosotros aplicar este evangelio. Porque ¿qué vemos nosotros en esta aplicación de esta historia? Tanto de José como de Jacob. Jacob tiene una historia más grande que la de José por todo lo que resalta como patriarca de lo que él vivió. Pero esta unión de estas dos vidas, José y Jacob, nos da enseñanzas a nosotros para poder reflexionar y aplicar de una manera maravillosa. ¿Qué vemos nosotros? Una vida cristiana que se nos demanda a nosotros debe ser como una vida de ellos que hemos aprendido aquí. Primero vemos una vida de fe, mis hermanos, una vida de fe. La fe es la forma en cual vemos la palabra, dice que Abraham fue justificado. Y la fe también resalta a Isaac y a Jacob, por la fe, justamente. Ahora, la fe no es solo para llegar a ser un hijo de Dios. La fe no es únicamente que nos conduce a ser hijos de Dios, sino que la fe también es para hacer las cosas que el Padre planificó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros tenemos fe. ¿Fe para qué? ¿Para ser salvo únicamente y se te terminó tu fe? ¿O tenés fe para continuar viviendo en medio de estas tribulaciones? Bueno, la fe que te dio Dios de regalo es para salvación, es para ser un hijo de Dios, pero también la fe es para hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Por eso Efesios 2:10 dice claramente que somos creación de Dios, criatura suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que nosotros anduviésemos en las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso, mis hermanos, que nosotros no debemos vivir en balde, no debemos vivir como si fuera que nuestra vida no tiene sentido. Luchamos y batallamos todos los días con nuestra alma, que es derrotista, que se deprime, que se bajonea permanentemente. Por eso David decía: alma, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turba? Él se hablaba porque nosotros nos abatimos permanentemente. Nos estamos todo el tiempo hablándonos y diciéndonos que fracasamos, que no somos mejor, que nuestra vida no tiene sentido. Pero mis hermanos, la fe no es solo para llegar a Cristo en conversión, para ser hijo de Dios, sino la fe es para vivir haciendo lo que Él nos manda hacer, hasta que entreguemos nuestras coronas a los pies del Señor por haberlas ganado, cuando dice Pablo: hemos terminado la carrera, hemos ganado, hemos guardado la fe, hemos ganado la victoria. Qué vida sin sentido aquel que vive y no tiene fe en Jesucristo. Qué vida miserable. Qué vida miserable es esperar migajas de la mesa cuando tenés un lugar en el banquete del Señor. Por eso es que la vida de José y de Jacob nos revela una vida de fe. ¿Qué más? Una vida dependiente de Dios para obedecer. Dios habla y sus hijos obedecen. No hay otra ecuación. La Biblia no enseña otra cosa. Dios bendice a los obedientes y castiga a los desobedientes. La obediencia hace que todas las bendiciones vengan y te alcancen, pero la desobediencia hace que las maldiciones sean las que estén alrededor de tu vida. Así que, mis hermanos, la fe es para ser y hacer, pero también una vida dependiente de Dios, porque nuestro Dios nos habla. A ellos le hablaba por sueños, por visiones, por revelaciones, o un ángel bajaba, pero nosotros tenemos la bendita palabra del Señor y todavía andamos preguntando: Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando la palabra nos dice claramente qué quiere el Señor, lo que Él pide que hagamos, lo que debemos hacer nosotros. ¿Para qué me salvó el Señor? Si tu palabra no está abierta en tu corazón, tu vida estará cerrada a la voluntad de Dios. Necesitas tú permanentemente ser alguien que reconoce dependencia a Dios. Como el Salmo 100 dice: pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Pero ¿qué dice él? Dice el salmista: reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Una vida de fe, una vida dependiente, pero también una vida que se hace fuerte en las pruebas. Mis hermanos, vea la historia de Jacob, vea la historia de José. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántos momentos de dificultad? ¿Cuánto llanto vemos en la vida de José? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos momentos difíciles? Pero saben, cada prueba era una evaluación para entrar a un nivel de madurez más grande, mayor y más fuerte. Por eso, mis hermanos,
es que no llores en las pruebas como un derrotado, sino que te aferres a la voluntad del Señor y que le digas al Señor, esta prueba es momentánea, ya va a pasar. Así lo dice el apóstol Pedro cuando dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido sobre vosotros como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino deben gozarse porque son participantes de los mismos padecimientos de todos vuestros hermanos en todo el mundo entero. Hermano, no es usted el único, deje de compadecerse. Hay en todo el mundo hermanos de todos los pueblos, naciones, ciudades, de todo lugar que están pasando pruebas. Pero la prueba nos hace como pasar el oro por el crisol y ser más puro. Y por supuesto ser lo que más brilla en las tinieblas que abundan en las naciones. Una vida que se hace fuerte. Por eso es que nosotros recordamos quién es el que hace todo. Permanentemente José dijo, no fueron ustedes. Dios me trajo aquí, Dios me hizo que vaya a la cárcel, fue Dios el que me levantó, fue Dios el que me dio la interpretación de los sueños, fue Dios el que me puso en promoción delante de Faraón, fue Dios el que me hizo gobernante, fue Dios, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios. Hermanos, si esto no te habla la Biblia, ¿cómo vas a decir que eres creyente si no crees en lo que Dios te está diciendo? El Señor te está diciendo también que tu vida está planificada por Dios y que es Dios el que hace todas las cosas, y así va a ser hasta que glorifiquemos al Señor cuando entreguemos nuestra vida al servicio de Él y digamos, Señor, he terminado la tarea que tú me has dado. Dios es el que hace todo. Una vida de fe, una vida de dependencia del Señor para obedecer, una vida que se hace fuerte en las pruebas. Pero también vemos nosotros una vida que reconoce la soberanía de Dios y sus planes que son perfectos. ¿Saben qué trae paz a la vida de un cristiano? Es que cuando las cosas no están bien, uno puede saber que no es un accidente, sino que hay un plan perfecto de Dios. Pedro, tú no sabes lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después, le dijo Jesús a Pedro. Hay tantas cosas que no entendemos. Pero es que no necesitamos caminar por razón, sino vivir por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Y si es que vivamos, si es que muramos, somos del Señor. Eso es sostenernos en la fe. Tengamos hoy o no tengamos, nos falte mañana, no importa. Hermanos, no puede faltar el dinero en la billetera o en tu cartera, pero no te falta y nadie te quitará la herencia eterna que está reservada en los cielos en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, es que no pongas la mirada en las cosas de este mundo. Levanta tus ojos y mira donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Es la obra de la fe. Creer en la soberanía de Dios nos da paz, nos da seguridad. Cuando dice la palabra que ni un cabello nuestro caerá sin que Él lo sepa. Que nuestros cabellos están contados, que así como Él conoce a cada estrella por su nombre. Hermanos, es maravilloso nuestro Dios. No podemos nosotros estar divagando en pensamientos humanistas, diabólicos. Este mundo solamente habla la mentira de la bestia. No le crea a este sistema. Prohíbase a creerle a este mundo. No hay verdad en nada en lo que dice este mundo, porque todo habla la bestia, el dragón, la serpiente antigua. Es el padre de todas las mentiras. Es Satanás. No le crea a este mundo. Vaya a su palabra, ponga sus ojos en el Señor. Aspire y respire el aire de su presencia en sus oraciones. Alaben las tribulaciones, alaben la prueba, sosténgase en la esperanza venidera. Falta tan poco, mis hermanos, para que venga el Señor y Él nos debe hallar con nuestra fe intacta. Que no se apague el pabilo de la vela que está humeando, que no se apague, que no se quiebre la caña que está cascada. Que no bajes tus brazos. En el único lugar que tú te tienes que rendir es ante la cruz de Jesucristo. Porque la soberanía de Dios nos trae paz a nosotros. Una vida de fe, una vida dependiente de Dios para obedecer, una vida que se hace fuerte en las pruebas, una vida que reconoce la soberanía de Dios y sus planes, y también una vida en exilio, mis hermanos.
¿Por qué en exilio? Porque estamos en esta tierra, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, no somos este mundo, ni siquiera de esta tierra vieja corrompida, porque hay una tierra nueva que viene para nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta se dirigía justamente en el capítulo 1 diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Y sabe, todos nosotros somos expatriados, porque esta no es nuestra patria. Estamos bajo una bandera, estamos bajo la identidad de una nación, nuestro DNI dice nuestra ciudadanía, pero no somos de este mundo. Nuestra nueva nacimiento, hemos nacido otra vez. ¿Sabe que en el mundo hay personas que nacen una sola vez y hay en el mundo personas que nacen dos veces? Bueno, los que nacen dos veces somos nosotros. Hemos nacido de carne y hemos nacido del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu y tiene relación con Dios, que es Espíritu. Y mi nueva identidad, mi nueva vida en Cristo no reconoce esta tierra ni este mundo como algo mío. Espera como Abraham por la fe una ciudad celestial, algo magnífico, algo glorioso, no hecha por hombres, sino por las manos mismas de Dios. Por eso dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros entender que nuestra vida en este mundo es una vida de exilio y debemos volver a nuestra tierra. Jacob dijo: hey, yo muero aquí en Egipto. Yo vine a estar contigo, 17 años viví contigo, José, porque quería estar contigo, pero cuando me muera, aquí no se quedan mis huesos, me vas a llevar a mi patria, a mi tierra. Y José dijo exactamente lo mismo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no es este mundo el nuestro. Nuestra tierra prometida está en Cristo Jesús. Él es la tierra prometida. En Él tenemos que vivir. Por eso, mis hermanos, esta vida que nosotros vemos en esta historia debe ser para nosotros una aplicación y una vida de peregrinos. Peregrinos, tienda, carpa, no castillo, no casa, no lugar fijo. Peregrinos, llevados por el Espíritu de un lugar a otro. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pedro en su primera carta, capítulo 2, 11, decía: yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos. La identidad de la iglesia temprana era: nosotros somos peregrinos. Le habían creído tanto al Señor que su ciudadanía no era de acá, sino que ellos decían: somos peregrinos, estamos de paso. Uno cuando va de viaje no lleva la heladera, el ropero, todo. ¿Por qué? Porque sabe que va de viaje, con lo justo y lo necesario. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, estamos de paso. En este mundo tenemos lo que necesitamos y no más, ni abundancia, ni lo menos ni lo más. ¿Por qué? Porque nuestro Dios abre sus manos y nos sostiene con todo lo que necesitamos cada día. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Mi casa, mi herencia, mi patria está en los cielos. Por eso Pablo decía en Filipenses 3, 20 y 21, nuestra mirada está puesta en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor, de nuestra patria celestial. Allí está nuestra ciudadanía. Y cuando Él venga seremos transformados en gloria. Hebreos 11, 13 decía: confesando ellos que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Saben? Cuando nosotros crecemos en la fe y crecemos en nuestra vida espiritual, comenzamos nosotros a vivir verdaderamente con una mentalidad de reino. No es este lugar. Si estoy aquí, si estoy en Tucumán, si estoy en Argentina, estoy de paso. ¿Para qué estás? ¿Estás de tours? ¿Estás de viaje? ¿Estás de turismo? No, estoy aquí con un propósito que el Padre me ha enviado, de hablar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, de salvación a toda criatura. Pero no es este mi lugar. Cuando acabe mi obra, cuando acabe mi tarea, yo iré a presentarme delante del Señor. Y el último punto es una vida de esperanza. Jacob muere con esperanza. José muere con esperanza. ¿Por qué mueren con esperanza? ¿Por qué Jacob muere con esperanza? ¿Por qué él dice: yo voy a reunirme con Abraham e Isaac, voy a reunirme con mis padres? ¿Por qué va a reunirse? ¿Pero que no está muerto? ¿El que está muerto ya está, terminó? No hay duda que Jacob tenía claramente una revelación de parte de Dios que la muerte no era el fin de la existencia, sino que era la última mudanza. Iba a estar en la gloria. Y no lo digo yo, lo dijo Jesucristo.
en Mateo 8, 10 y 11, Jesús se maravilló y dijo: ni en Israel he hallado una fe tan grande como esta. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. ¿A dónde estaba Jacob? Junto con Abraham, con Isaac, en el reino de los cielos. Si usted tiene miedo a la muerte es porque no conoció la victoria de Cristo en la cruz, y mucho más en la resurrección. Pero la muerte para nosotros es un paso de aquí a allá, a la gloria misma. La esperanza es que yo no quedo aquí. Voy a los brazos de mi Padre, voy a gozar de la patria celestial, voy a mi lugar establecido y planificado por el Señor. Por eso, mis amados hermanos, es que así termina también la historia de José. Fíjense ustedes que José, ya después que volvieron sus hermanos, pensaron diciendo: ahora nos va a matar porque se va a vengar, seguramente se va a enojar porque no reaccionaba, porque estaba nuestro padre José, así que vamos, le digamos que nuestro padre ha dicho de que él nos perdone porque hicimos esto. José empieza a llorar, porque ellos, a pesar de que José ya los había perdonado, los había consolado, los había besado, los había servido, los había atendido, los había cuidado, no le había faltado nada, todavía ellos tenían culpa. Y sabe, mi hermano, cuántos creyentes no pueden gozar y vivir del gran mérito de la cruz de Cristo, de habernos hecho hijos de Dios, y disfrutar de la gracia del Señor por causa de la culpa. Y hasta que no entienda la justificación, hasta que no entienda que Cristo nos justificó por medio de su muerte en la cruz del Calvario y nos reconcilió con el Padre, nunca podrás vivir en este mundo cumpliendo tu tarea libre, sin el peso del pecado. Por eso es que José les vuelve a decir: yo no voy a estar en lugar de Dios, pero lo que quiero decirles es que lo que ustedes planificaron, Dios lo cambió para bien. Porque así siempre hace Dios. Eso dijo Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mis hermanos queridos, ahora le dijo José: no tengan miedo. Jesús le dijo también: no temáis. Así también José le dijo: yo los sustentaré a vosotros. Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Él es nuestro sustento diario, mis hermanos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando en mi corazón abunda el perdón de Jesucristo y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, lo único que pasa en mi vida es motivo de alabar y bendecir al Señor. Murió José y él les dijo también: un día Dios los va a visitar y ese día ustedes me van a llevar a la tierra que prometió el Señor a nuestros padres. Qué bonito, qué bendición, qué hermoso el Evangelio. Cómo nos oxigena, cómo nos refresca el alma, cómo nos ordena nuestro caminar, cómo corrige y disciplina mi intolerancia en la carne, cómo sacia la sed del alma. El Evangelio de Jesucristo nos lo necesitamos todos los días, mis hermanos. Yo puedo dar todo tipo de mensajes que le ayude al alma a estar un poquito mejor, pero mejor es recordar Gálatas 2:20: con Cristo ya estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Para qué vamos a alimentar la carne que ya está crucificada? Hablemos de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Prediquemos la victoria de Cristo y prediquemos nuestra reunión final con Él. Hermanos, el que está vivo y no tiene Cristo está en condenación eterna. Pero el que se arrepiente y recibe la gracia salvífica de Dios, la nueva vida de Cristo Jesús, usted es transformado de Jacob a Israel, un nuevo hijo de Dios, y podrá abrazar las promesas eternas. Mis hermanos queridos, tenemos tanto para dar gracias al Señor que no nos va a alcanzar una eternidad. Pero seamos sabios y pensemos que vivimos días difíciles,
y que Satanás está tirando toda artillería pesada específicamente a la iglesia de Cristo. No los tiene en cuenta los que son suyos, a la iglesia de Cristo, porque somos portadores de un mensaje. El mensaje del Evangelio de la cruz, de la salvación, está en mi boca. Y lo que no quiere Satanás es que tú tengas el poder para hablar, porque Satanás le tiene terror al Evangelio de la cruz. Mi amado hermano, ¿quiere usted vivir una vida que glorifique al Señor? Aprenda de esta historia. Aprenda de cómo debemos vivir para la gloria de su nombre. Oremos. Quiero darte gracias, Padre Celestial, una vez más, porque has ayudado, Señor, a tu siervo a transmitir tu palabra. A veces, Señor, somos tan torpes y tan imprudentes a hablar de las maravillas de tu palabra con nuestras limitaciones. Pero, Señor, yo solamente transmití lo que pude, pero tu Espíritu Santo hace la obra perfecta en el corazón. Porque si no, tú hubieras mandado ángeles perfectos a predicar, pero tú nos llamaste a nosotros. Te ruego ahora en el nombre de Jesús que desaparezca el predicador de la mente de todos los que oyen y que se pueda escuchar la voz del Espíritu Santo quebrantando el corazón de aquellos que están, Señor, todavía en prisiones. El Evangelio es la única y maravillosa noticia que podemos escuchar en el mundo, porque viene de los cielos. Y qué maravilloso es que el alma de un pecador pueda abrir sus oídos y escuchar lo que dice el Señor. Tus pecados han sido perdonados. Hay paz para con Dios. Señor, cuántas gracias te damos. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y oramos por el que está débil, oramos por el que está confundido. Oramos por el que no te conoce para que tu mensaje llegue a su corazón. Te doy gracias, Padre Celestial, y bendice a tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.